El domingo pasado estábamos hablando de una iglesia que cumplía el propósito de Dios. Cuando Dios veía esa iglesia, no podía hacer otra cosa que sonreír. ¿Cuál fue esa iglesia? La primera iglesia, la iglesia del libro de Hechos capítulo 2. Y Dios se alegraba de esta iglesia. Y hablábamos de que ¿qué clase de iglesia estamos siendo? Hay iglesias que probablemente no hacen sonreír a Dios. Hay iglesias que probablemente no cumplen el propósito de Dios. Hace aproximadamente 40 años, en Irlanda, un país en Europa, se veía hundida en tremendos conflictos políticos. Eso no es sorpresa. Todos los países tienen problemas políticos, pero era aún más profundo los problemas porque los problemas políticos se convirtieron en problemas religiosos. Y esto debido a que se encontraban en una profunda guerra católicos y protestantes, cristianos. Y era increíble ver soldados cristianos empuñando armas para ir a matar a los católicos. Guerras en las cuales estallaban carros bomba. Uno podría pensar, tal vez musulmanes y otra clase de personas, comunistas, gente de derecha, pero no. Eran personas que profesaban seguir a Cristo. Yo me pregunto, ¿cómo miraba Dios a ese pueblo? Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios te está mirando a ti como miembro del cuerpo de Cristo? Y el apóstol Pablo empieza a decirles, hermanos, pónganse las pilas. Y en 1 Corintios empieza a dar una descripción de ciertos cristianos. La iglesia en Corinto era una iglesia que tenía serios problemas, porque en ocasiones les encantaba el mundo, les encantaba hacer cosas que escandalizaban incluso a los que no eran cristianos. ¿Sabía eso? Cuando vemos eso que pasó en Irlanda podemos escandalizarnos, porque muchos dicen, bueno, hay otros países donde hay diferencias políticas, pero llegar al punto de matar a otras personas por convicciones religiosas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ¿cuántos lo tienen? 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿De quién está hablando? Está hablando del hombre natural. El hombre natural es cualquier ser humano. Y dice que cualquier ser humano, las cosas de Dios son locura. Es decir, está hablando de gente que no se ha entregado a Dios aún. Pero el apóstol empieza a ahondar un poquito más. Y en el siguiente capítulo, en el versículo 1, ya no habla de la gente que no es cristiana. Dice en este pasaje que acabamos de leer, una persona, cualquier ser humano, las cosas de Dios no le importan. Y eso es normal. Pero cuando alguien se convierte a Cristo, capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces hay otra clase de nivel espiritual. Primero está el hombre natural, que es la persona que está muerta espiritualmente. Pero además de eso hay otro tipo de personas que aunque ya son cristianos,
son carnales, son niños espirituales, son personas que se han quedado pasmadas en su fe. Es decir, creen en Cristo, pero siguen actuando con muchas cosas del mundo. Pero hay otro tipo de personas. Y ahí en el mismo pasaje nos dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Capítulo 2, versículo 15, devolvámonos unos versículos atrás. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces hay otro tipo de personas que se llaman ¿qué? Espirituales. Y dice que este tipo de personas tienen unas características. Dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual es aquel que ha entregado su vida a Cristo, pero se esfuerza por agradar a Jesús. Se le llama espiritual. Y dice que este juzga todas las cosas. ¿Será que se refiere a un hermanito que le encanta hablar de los demás diciendo, usted, ¿por qué viste así? Y usted, el que está allá, ¿por qué se comporta de esta manera? No, se está refiriendo a este juzgar, se refiere a alguien que evalúa entre lo bueno y lo malo. Y dice que no es juzgado. Entonces, hagamos un recorderis de lo que acabamos de entender. En el mundo hay diferentes tipos de grados espirituales. Está el natural, que es una persona que no tiene nada que ver con Dios ni quiere nada con Dios. Está el carnal, el niño espiritual, que aunque dice amo a Dios, pero actúa como una persona que no sigue a Dios. Hace cosas que escandalizan muchas veces. Y está el espiritual, que toma buenas decisiones porque juzga entre lo bueno y lo malo y siempre coge el camino apropiado. Y dice que nadie lo juzga porque parece que anda de una manera correcta y la gente no tiene de qué hablar de él porque anda de una manera apropiada, de una manera óptima. Ahora que hemos visto estos 3 grados de vida espiritual, la pregunta es, ¿esta iglesia en qué grado se encuentra? O más bien, ¿usted en qué grado de espiritualidad se encuentra? El apóstol sigue hablando y vamos a evaluar un poquito, porque es importante entender en qué nivel espiritual te encuentras, porque eso determinará lo que tú vas a hacer. Y voy a invitarte a que estudiemos un poquito más profundo esto. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A lo último de la Biblia. Versículos 5 al 10. Segunda de Pedro, los que tienen esta Biblia, página 897. Dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Vamos a entender un poquito este pasaje, porque este pasaje tiene que ver un poco con lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Estaba diciendo que hay diferentes niveles de vida espiritual. Y aquí el apóstol Pedro empieza a dar una descripción de una cantidad de ingredientes, una gran cantidad de cosas. Pero en esta gran cantidad de cosas nos dice, si ustedes no tienen estas cosas, esta lista que les doy detallada, estos ingredientes, ustedes corren un peligro. Y recordando lo que dijo el apóstol Pablo, nos está diciendo, en resumidas cuentas, Pedro, si ustedes no tienen en cuenta lo que les dije en la lista, ustedes van a ser cristianos carnales. ¿Por qué? Leamos con atención lo que dice el pasaje en el versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, ahorita vamos a ver la lista, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Una característica de un cristiano carnal es alguien ocioso. Lo hablamos un domingo. Un cristiano que le gusta estar sentado en una banca. Un cristiano que no hace nada. Ocioso. Alguien que no hace nada. Si yo no tengo en mi vida la lista que vamos a estudiar ahorita, voy a ser un cristiano que no hace nada. Y cuando alguien no hace nada, se dice que no sirve. Cuando algo no está cumpliendo su función, no está sirviendo. ¿Y qué sucede cuando alguien no sirve? Dice Jesús, el que permanece en mí da fruto, pero el que no permanece es desechado. ¿Por qué? Porque no da fruto, se seca y no da fruto. El ser una persona que no cumple la voluntad de Dios es fácil cuando me convierto en alguien que no hago nada, en un ocioso. Y el ocioso se seca. El ocioso es taller de Satanás. Otra característica de una persona que no hace lo que está en la lista que vamos a estudiar es que, dice el pasaje, estar ocioso ni sin ¿qué? Fruto. Dios anhela que demos frutos. En la Biblia Jesús habla mucho de la esterilidad y dice que cuando algo es estéril, es cortado, es maldecido, es desechado, es cortado. Dios anhela un pueblo que dé fruto. Dios anhela un pueblo que cumpla el propósito para el que ha sido llamado. Yo quiero que usted se pregunte en esta mañana, ¿es usted alguien que está ocioso? ¿Es usted alguien que no está dando fruto? Usted está corriendo un grave peligro, porque usted ha sido llamado para dar fruto. Un anhelo de Dios es que demos fruto, que cumplamos el propósito de Dios. Una forma fácil de convertirnos en cristianos carnales es no dar fruto. Se los decía un domingo pasado, gran cantidad de las parábolas que contó Jesús se refieren a esto, a personas que no daban fruto. La parábola de los talentos, ¿quién fue el regañado? ¿Quién fue el condenado? El que sepultó el talento, el que no dio fruto. Pero ¿qué otra característica tienen los que no hacen lo que vamos a ver en la lista? Dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego.
Hermano, no hay nada, una de las cosas más terribles en cuanto a discapacidad física que alguien ciego. Porque el ciego tropieza, el ciego anda dándose golpes. Algunos durante tantos golpes adquieren la capacidad de aprender a andar, pero aún así siguen tropezando. Conocí a un hombre que ayudábamos en Bogotá a un ciego, y ya llevaba unos años de ceguera, y aún así él seguía tropezando, seguía chocando con las cosas, a pesar de que tenía el bastón. Una persona que no cumple lo que vamos a ver es alguien que constantemente se anda estrellando. Yo sé que usted conoce a algunos cristianos que andan de golpe tras golpe. Andan problema tras problema, dificultad tras dificultad. Y no estoy diciendo que todas las dificultades sean provocadas por nuestra ceguera espiritual, pero muchas de ellas vienen a causa de nuestras malas decisiones. Muchas de ellas vienen a causa de ser carnales. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser estériles. Yo creo que ninguno de los que estamos acá queremos andar ociosos. Yo creo que ninguno de los que estamos acá quiere ser un ciego espiritual. Y la lista de consecuencias que el apóstol da a este tipo de personas es nefasta. Porque después les dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entró en un Alzheimer severo este tipo de personas. Olvidan lo que Cristo ha hecho. Solo se preocupan por la situación que están viviendo y olvidan el sacrificio precioso de Cristo en la cruz. Ya no valoran eso. Les parece una tragedia terrible lo que están viviendo y olvidan la redención, el valor de la cruz allá en el Calvario. Están enfocados, más bien desenfocados completamente en lo que debe ser la vida. Y la pregunta, la gran incógnita es, ¿y qué hago? Tal vez algunas de las características de un cristiano carnal, usted dice, me siento identificado. Pues el apóstol Pedro da una serie de lista de características, de ingredientes para evitar ese estado tan lamentable de muchos cristianos. Y nos la empieza detallando unos versículos antes. Versículo 5, lo leímos ahorita. Dice, ustedes, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice, pongan diligencia. La palabra en el griego se refiere a algo en lo cual usted debe hacer apresuradamente, esforzadamente. Es decir, hermanos, usted debe esforzarse por lo que vamos a leer. Porque de lo contrario, usted puede caer en ceguera espiritual, en ser alguien estéril, en ser alguien ocioso. Y empieza diciendo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. La primera característica que debe tener usted es fe. Y muchos cristianos dicen tener fe. Y es necesaria la fe en nuestra vida porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Yo creo que los cristianos tenemos fe, pero esa fe es una fe muchas veces muerta, porque no la sazonamos con virtud. Le voy a explicar algo. ¿Cuántos creen en Jesús? Levanten la mano.
Muy bien, tienen fe. Pero de nada les sirve esa fe si no la sazonan con virtud. Hay veces somos demasiado simples en las cosas. A ninguno de nosotros nos gusta una noche de Navidad comernos un pavo solo. No. Nos gusta acompañarlo con una buena ensalada, con un buen puré de papa. A ninguno de nosotros nos gusta comernos una carnecita asada, un 24. No. La acompañamos de papas, maduro, arepa, bebida. De la misma manera, la fe sola no sabe bueno. La fe debe ser acompañada de virtud. Si usted dice creer en Jesús, usted debe tener virtud. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come eso? Un cristiano debe tener virtud, que es disposición habitual de hacer lo que es bueno. Es decir, si usted dice que es cristiano, usted también debe tener acciones de cristiano. Si usted dice que va a la iglesia, usted debe actuar como actúa un cristiano. Muchos dicen tener fe, pero no tienen virtud. Debemos aprender a ser cristianos que vivimos la fe que profesamos. El teólogo Agustín decía: prediquen la palabra y si es necesario, hablen. Es decir, cristianos, ustedes hablan tanto pero practican poco. Hermanos, si tenemos fe, vivámosla, actuemos de buena manera. No seamos como los fariseos que decían agradar a Dios y tenían la palabra puesta aquí y aquí, versículos bíblicos amarrados a su cuerpo. Andaban con la cabeza en alto diciendo: soy un siervo del Dios de Israel. Pero a la hora del té vivían de una manera incorrecta. Si soy un esposo, honro a mi esposa. Si soy un hijo, honro a mis padres. Si soy un vecino, vivo como un verdadero cristiano. Pero ahí no termina la lista. Si usted no quiere caer en carnalidad espiritual, la lista continúa. Y después nos dice el apóstol: a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y algunos cristianos interpretan esto como llenar su mente de pasajes bíblicos. Pero la palabra conocimiento aquí se refiere a intimidad. La palabra conocimiento en la Biblia muchas veces se refiere a intimidad. Dice la Biblia: y conoció Abraham a Sara. Y uno cuando le dice: ¿cómo así que conoció? Luego ya no vivían juntos. Y después dice: y concibió a Isaac. La palabra conoció se refiere a la intimidad profunda que hay entre un hombre y una mujer. Se conocen tan profundamente que el hombre conoce todo el ser de su mujer y la mujer todo el ser de su hombre. Este conocimiento no se refiere a un conocimiento intelectual, sino a una intimidad profunda que el pueblo de Dios debe tener con su Creador. Si usted dice conocer a Dios, si usted no tiene una intimidad con Dios, usted no está buscando a Dios, Dios no le habla a usted y usted no le habla al Señor, usted no está conociendo realmente.
Conozco mucha gente que conoce la Biblia, pero tristemente tiene una vida que avergüenza. Recuerde que estamos viendo los ingredientes para un cristiano espiritual, para una iglesia espiritual. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Digan amén. Parece que como 6 nomás. ¿Cuántos quieren ser espirituales? ¿Cuántos quieren ser carnales? Gloria a Dios. No queremos ser una iglesia carnal. Después sigue diciendo ahí en el versículo 6, al conocimiento, dominio, ¿qué? Propio. Al conocimiento, dominio propio. Pero antes de entrar en el dominio propio, quiero leer un pasaje en Mateo 22, 29. Anótelo. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y el Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino, el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Por qué leí estos 2 versículos? Porque el conocimiento, el cambio, la verdadera transformación comienza cuando yo conozco a Dios, cuando vengo y empiezo a tener un tiempo con Dios donde Él me habla a través de la Biblia. A partir de enero de este año, del próximo año, perdón, vamos a comenzar un tiempo de devocional como iglesia. Vamos a distribuirles a ustedes unas hojitas para que usted haga el devocional en un año. Quienes quieran comenzar, vamos a distribuirlo por WhatsApp, con hojitas también, para que usted pueda tener un tiempo con Dios. Empezar un año diferente donde usted conozca a Dios, donde pueda tener una intimidad con Él. Porque Jesús les dijo, erran porque ustedes no conocen la palabra. Fallamos porque no conocemos la palabra. Por eso seguimos por el camino equivocado. Si queremos que nuestros jóvenes cambien, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero si el joven no conoce la palabra, ¿será que podrá andar por un buen camino? No. Dominio propio es la capacidad de un cristiano de controlar cada una de las áreas de su vida y dominar cada impulso o deseo de manera que estemos en pleno control de nuestras acciones. El dominio propio no es vivir guiados por nuestros deseos. Esta semana yo iba manejando y me cerró un camión. Sentí un calorcito y le pité. Y él iba a cruzar hacia la derecha y no le importó cerrarme. Si yo no freno, hubiera sido un choque. Yo seguí manejando y volteé a mirarlo y él empezó a gritarme cosas. Yo ni le escuchaba. Dios cerró mis oídos para no cometer un error. Y el hombre gritaba ahí. Yo solamente me quedé mirándolo y él continuó. Hubo un instante en el cual pude desbordar ese calorcito que tenía y haberle contestado. Pero Dios permitió que tuviese dominio propio. Pero no siempre triunfo. Hay momentos en la vida que el dominio propio huye. Pero es necesario tener el ingrediente anterior, que es conocimiento de Dios. Entre más conozca a Dios, más dominio propio voy a tener. Uno de los problemas de los cristianos es que alguien les grita y nosotros gritamos más fuerte. Alguien nos dice feo y nosotros les decimos horrible. Nos volvemos carnales tan fácilmente, hermanos. Tenemos que aprender estos ingredientes tan necesarios. Si tú quieres tener un grupo pequeño en tu casa, pon en práctica estos ingredientes.
en tu matrimonio, con tus hijos, con tus vecinos. Dominio propio, ¿qué más dice? Al dominio propio, paciencia. Si yo tengo dominio propio, voy a poder aguantar. La palabra paciencia se refiere al discípulo que aprende a esperar. ¿A cuánto les gusta esperar aquí? Falta vernos en un trancón de 1 hora para ver cómo nos ponemos. Falta vernos en 1 hora en la fila que no avanza para ver cómo nos ponemos. Falta ver que no llega el que nos puso una cita y ya llevamos media hora esperándolo para ver cómo nos ponemos. El cristiano espiritual sabe esperar, sabe aguardar. Un sinónimo de madurez es el que sabe esperar. Uno de mis hijos le cuesta esperar mucho y le digo, cuando vea que estás esperando, me estoy dando cuenta que estás madurando. El que es maduro sabe esperar, y esperar es sinónimo de paciencia. Otro sinónimo de paciencia es soportar. A nosotros no nos gusta soportar. Somos dados a tirar la toalla fácilmente. Somos dados a decir, no aguanto más, no quiero más esto. Probablemente te está faltando virtud. Probablemente te está faltando conocimiento de Dios. Probablemente te está faltando dominio propio. Y la lista continúa. Dice, a la paciencia, ¿qué? Dígalo más duro. Piedad. Piedad es una palabra que en el español solamente la referimos a alguien que tiene compasión por otro, pero en el griego tiene un sentido más amplio. Piedad tiene que ver con alguien que se somete a lo que Dios quiere. A eso se refiere. Alguien que está dispuesto a que Dios le dice, sé que estás sufriendo, pero sigue aguantando. El que tiene piedad dice, ¿estás seguro, Señor? Sí, lo acepto. Piedad es una característica del Señor Jesucristo. Y quiero decirle algo, todas estas características que el apóstol Pedro nos está diciendo, las tenía Jesús. Cuando Jesús estaba en el huerto Getsemaní, decía, Señor, me cuesta el creer que voy a estar separado de ti, pero que no sea lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso es piedad. Someterse a lo que Dios nos dice a pesar de lo difícil que sea. Piedad. Y la lista termina diciendo lo siguiente. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Los cristianos nos cuesta tener amor por el prójimo, tener amor verdadero, porque ninguna de las cosas de la lista anterior hace parte de nuestro diario vivir. A los cristianos nos cuesta mostrar amor fraterno, mostrar misericordia al que lo necesita, porque ninguna de las características que estamos viendo la estamos poniendo en práctica. Un verdadero hijo de Dios es alguien que se esfuerza por poner esta lista en su nevera y dice, en esta estoy fallando, voy a esforzarme. La primera iglesia no le era difícil invitar gente a su casa. No le era difícil compartir el evangelio con otros.
Pero a los cristianos actuales se nos dificulta mucho. Cuando les hablamos a los cristianos de grupos pequeños, ellos empiezan a pensar, ¿y cómo voy a actuar cuando grite a mi esposa? ¿Y cómo voy a actuar cuando me llene de enojo? ¿Y cómo voy a actuar cuando vengan malos deseos? Los primeros cristianos no les era difícil reunirse en el templo y en las casas. ¿Sabe por qué? Porque ellos ponían en práctica estos ingredientes. Yo quiero finalizar diciéndole algo. Si usted realmente quiere tomar buenas decisiones a partir de este momento, si usted realmente quiere empezar a agradar a Dios, debe evaluar su vida. Debe dejar de culpar a otros por lo que está pasando. Debe empezar a decir, voy a empezar a hacer yo las cosas bien. Todos los que estamos en este lugar tenemos muchas razones para no estar aquí. Tenemos muchas razones para no seguir casados. Tenemos muchas razones para no seguir criando hijos. Esas razones son justificaciones, porque realmente tenemos una tarea por delante y es empezar a hacer las cosas como hijos espirituales. Quiero recordarle la lista. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Finaliza diciéndonos el apóstol Pedro lo siguiente: porque si tienen esta lista de cosas en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme y elección, porque haciendo estas cosas, oiga esto, no caeréis jamás. Porque cumpliendo, esforzándose por hacer esta lista de ingredientes, no vamos a caer. No vamos a desanimarnos. Vamos a ser verdaderamente espirituales. ¿Cuántos quieren esforzarse por empezar a cumplir esta lista de tareas? Amén. ¿Cuántos quieren ser cristianos espirituales? ¿Cuántos quieren que en su casa venga la gente y diga qué bueno es ir allí? Porque allí se nota que viven la palabra. Son virtuosos, pero no para una palmadita, sino para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie un instante. Démosle gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Rey. Padre, tu palabra nos cambia. Y te pedimos perdón porque sabemos que el gran terreno que ha perdido el cristianismo a nivel mundial es por un cristianismo carnal. Que gran parte del cristianismo que había conquistado Inglaterra y Alemania, Señor, se perdió por un cristianismo que se alejó de ti. Padre, ahora sabemos que han mandado un avivamiento en los últimos años a esta región y que muchas personas hemos llegado a tus caminos. Padre, pero si no tomamos decisiones importantes ahora, la Colombia y la Latinoamérica que les vamos a dejar a nuestros hijos va a ser una Latinoamérica inconversa, incluso atea, Señor. Ayúdanos, Padre,
a ser esos cristianos espirituales que debemos ser. Perdona nuestro deseo de hacer las cosas a nuestra manera. Perdónanos, Señor, por querer actuar bajo nuestros impulsos. Perdónanos, Señor, por dejar el estudio de la palabra, por dejar a un lado la oración, Señor, porque realmente no te estamos conociendo como iglesia. Permite que la iglesia aproveche este tiempo de fin de año para todos unidos empezar un tiempo de intimidad contigo, porque creemos que tú nos quieres usar, Señor. Creemos que esta iglesia puede crecer, pero si no tomamos decisiones para dejar esa vida de ociosidad, esa vida de conformismo, vamos a ser desechados, Señor. Ayúdanos como iglesia a hacer las cosas bien, a tener un conocimiento de ti, a tener una intimidad contigo para dominar estos impulsos que a veces nos dominan, a vivir de una manera piadosa, Señor, sometidos a ti, y sobre todo poder mostrar el amor de Jesús a este mundo que tanto lo necesita, donde todos están chocando, cayéndose, tropezándose por la ceguera en la que viven. Pero ¿cómo guiará un ciego a otro ciego? Ayúdanos, limpia nuestros ojos espirituales para poder guiar a los ciegos. Abre nuestra mente y nuestro ser para poder guiar a aquellos que están en tinieblas, Señor. Limpia tu iglesia, fortalécela y anímanos, Señor, a buscarte para poder ser esa iglesia que tú anhelas, Señor. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Es en el nombre de Jesús que te damos gloria y honra. Amén. Quiero invitarlo a que aprovechemos este momento para evaluarnos espiritualmente.